Saludos cordiales a todos los integrantes del curso de Propiedades y Características del Gas Natural, del posgrado de Ingeniería de Gas. Mi nombre es Adriana Rivera. En conjunto con mis compañeros Ignali Rosal y Ramón Pomblas, les hablaremos de la asignación número 2, donde determinaremos el cálculo del factor de comprensibilidad Z y el cálculo de fases. Para el contenido de la siguiente presentación, determinamos el factor de comprensibilidad Z y el cálculo de fases de composiciones molares de una muestra de gas natural, donde explicamos para este análisis los modelos matemáticos utilizados. En cuanto al factor Z o factor de comprensibilidad, representa cuán alejado está el comportamiento del gas del modelo ideal de los gases. Este depende de la presión, por lo tanto, los valores de Z pueden ser menores o mayores a 1, siendo 1 un gas ideal. Para este cálculo se utilizó el modelo matemático de McMoud. Para el estudio de las muestras de gas natural, utilizamos la ecuación de estado de Sow-Radin-Wang. Para determinar la presión de convergencia, se utilizó la ecuación de Sasa. Para el cálculo de la constante de equilibrio, utilizamos la ecuación de Wixon y Thor. En cuanto al cálculo de fases, se refiere al cómputo de la comprensión de las fases en que se divide un sistema de hidrocarburos a determinada presión y temperatura. Se supone que a estas condiciones existe un equilibrio entre el vapor y el líquido. En consiguiente, las ecuaciones para el cálculo de fases se basan en calcular la composición del líquido y vapor presentes en el mismo. Para este cálculo, en la siguiente investigación, se usó el método iterativo de Newton-Raphson, y para la determinación de la presión de rocío se usa la ecuación de El-Sharwi. Ahora bien, para la solución del cálculo de comprensibilidad Z, los dejo con mi compañera Ignali Rosal. Cálculo del factor de compresibilidad Z. Se observa la composición molar del gas natural para el cálculo del factor de compresibilidad Z, el cual se realizó mediante el modelo matemático de Mahmoud y la ecuación de estado de Sow-Redlich-Wang bajo las condiciones de operación de 4300 LPC y 380 grados Fahrenheit. Se trabajó bajo unidades de presión LPCA y temperatura Rankine. En cuanto a las condiciones pseudocríticas, se utilizó la eliminación de impurezas por el método de Witcher y Asis al tener una cantidad de nitrógeno menor al 5%, obteniéndose para las condiciones reducidas una presión de 6,39 y una temperatura de 2,28. El factor Z por el método de Mahmoud resultó 0,98 y por Sow-Redlich-Wang 1,07. Al visualizar dichos resultados gráficamente y compararlos, se observa que los valores se encuentran cercanos a 1, lo que corresponde a un gas ideal. Al comparar los resultados obtenidos por ambos métodos, se observó que son satisfactorios para el cálculo del factor de compresibilidad Z bajo las condiciones de presión y temperatura utilizadas, con una diferencia de 8,41%, lo cual indica que las correlaciones pueden aplicarse bajo las condiciones dadas. Por otra parte, al analizar la correlación de la ecuación de estado SRK, es importante señalar que puede producir errores de estimación a presiones elevadas del yacimiento de gas. Este error podría ser superior al 100%. Por lo tanto, la ecuación es recomendable usarla para la estimación del factor Z a presiones de yacimiento de gas por debajo de 6000 LPCA. En cuanto al método de Mahmoud, los resultados de la correlación presentan un nivel de ajuste para presiones altas, superiores de 6000 LPCA, con un error estimado de 3%. A continuación, mi compañero Ramón Pomblas presentará los resultados correspondientes al cálculo de fases. En cuanto al cálculo de fases de la muestra del gas natural observada,
bajo una presión de 2000 LPC y una temperatura de 150 grados Fahrenheit, se determinó primeramente la presión de convergencia mediante el método de Ersasa, teniendo como resultado un valor de 3927.46 LPCA. Seguidamente se calcularon las constantes de equilibrio mediante la correlación de Whitson y Thorpe. En el cálculo de fases se realizaron las iteraciones mediante el método de Newton y se obtuvo un valor de moles de vapor de 0.932925 y los moles de líquido 0.067074. Al realizar la sumatoria de los y sub i y los x sub i, observamos que fueron mayores a 1. Por lo tanto, se determinó que se tiene un sistema en dos fases, es decir, la composición de la mezcla está en relación de vapor líquido, observándose así un gas condensado en estado gaseoso. Al llegar al resultado del sistema de dos fases, se procedió a calcular la presión de rocío mediante la ecuación de El-Sharkawi, a la cual arrojó un valor de 924.83 LPCA. En función de los resultados, se obtuvieron las siguientes conclusiones. Primero, la correlación o modelo matemático de Mahmoud se puede utilizar para predecir con muy alta precisión el factor de desviación para diferentes mezclas de gas natural a alta presión. También es recomendable aplicarla cuando se trabaja con gas seco. Segundo, la ecuación de estado de Soaf-Redlich-Wong es efectiva para estimación de datos experimentales de vapor líquido y se ajusta bien a presiones no altas para predecir el comportamiento de los gases. Y tercero, en el cálculo de fase de nuestra muestra de gas natural, se determinó que el sistema se encuentra en dos fases, es decir, es una mezcla de gas líquido.